Qué hermoso testimonio, Rodolfo. Dios sigue obrando en nuestras vidas permanentemente. Gracias, mi queridísima Eva. Siempre es el gringo el que me convoca y siempre pasa lo mismo. Yo miro las fechas porque lo que me resulta más complicado es la fecha y me dejo sorprender por el tema. En este caso, la fecha que podíamos y que yo podía era el 13 de noviembre, o sea, el día de hoy. Y el tema, cuando yo lo leo, cuando él me lo da, dice segundo viaje misionero de Pablo, inicio de la tarea en Filipos. Genial. Segundo viaje misionero, genial, me encanta. A la tarde viene mi mamá y le digo, mami, tenemos una nueva misión. Segundo viaje misionero de Pablo, la tarea. Leamos, me dice. Bueno, empezamos a leer y me doy cuenta que es la conversión de Lidia. Entonces mi mamá, Lidia, empieza y me dice, la primera conversión en Europa, la de una mujer. Y saltamos, parecemos locas cuando nos dan el tema, porque ya sabemos que eso va a implicar 3 semanas de estudio gozoso. Entonces nos da mucha alegría compartir eso. Leamos el pasaje que nos toca hoy. Hechos 16, del 11 al 15. Son 5 versículos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Marcelo dijo el domingo pasado que el título del pasaje era Mis planes y la agenda del Espíritu, el pasaje anterior que le tocó a él. Y tanto él como Nico y como muchas personas que están explicando todos los domingos el libro de los Hechos, nos muestran mapas y caminos por donde los equipos misioneros fueron transitando en su tarea de evangelización. Los pasajes que estudiamos la semana pasada nos relatan de una manera clara cuáles fueron las puertas que Dios fue cerrando y cuáles fueron las puertas que se fueron abriendo hacia Europa. Y los pasajes son muy interesantes porque nos muestran de manera clara cuál fue la intención del Espíritu, cuál fue el plan de Dios y cuál fue la actitud de Pablo. Pablo obedeció, llegó a Filipos y encontró a Lidia. Pasó por Troade, Samotracia, Neápolis, Filipos. Y yo me detuve 2 semanas en ese primer versículo. Y no podía salir de la cartografía. Y me imaginaba las rutas. Debe ser porque hemos estado con tantos mapas permanentemente revisando, ¿no? Y me detuve esas 2 semanas allí. Y fue una parada como de agradecimiento. El martes ya le dije al Señor, Señor, sería bueno que me vayas tirando otras ideas y que avancemos en el estudio, porque no puedo hablar solamente del primer versículo. Y entonces seguía pensando en lo mismo, y como yo no quiero ser menos que mis hermanos y amigos, también les traje unos mapitas que la Flor nos va a mencionar. Son 4 diapositivas para que ustedes me digan qué ven. La otra, Flor. La otra. La última. ¿Qué les parece? ¿Qué ven?
¿Y qué más? Volvé de antes de Córdoba. ¿Qué provincia es esa? ¿Saben qué? Esa es mi cartografía. Eso es lo que dijo el Tinto. Hay muchos de nosotros que también llegamos y que el espíritu recorrió. Esa es mi cartografía. De Italia, mis bisabuelos, tatarabuelos, que yo ni los conozco, nunca tuve, ni siquiera tengo mucha noción de dónde estaban, pero sí que vinieron con el Señor a cuestas. Llegaron a La Rioja y de La Rioja mi abuelo, anciano de la iglesia, se trasladó a Córdoba. Papá conoció al Señor a través de mis abuelos, vinieron a Córdoba, papá siguiendo a la mamá, y acá estamos los lindos repollos, bendecidos por el Señor, habiendo conocido. Esa fue mi cartografía. ¿Y saben por qué me detuve 2 semanas en esto? Y empecé a pensar la de todos ustedes. Porque el Tinto dijo, uy, tantas historias, y empecé a pensar, imaginar, sobre todo de mis amigas, las de la célula, cuál habrá sido la cartografía de ellas, ¿no? Y me detuve en esa parada de agradecimiento con la primera verdad que nos enseña este pasaje. Gracias, Dios mío, por buscarme. Gracias, Dios mío, porque cerraste las puertas de Asia para encontrar a Lidia. Gracias, Dios mío, porque abriste las puertas de América para encontrarme a mí. Empecé a buscar y seguía pensando en la cartografía y pensaba en Ricardo y en todos sus antepasados y la cartografía de él es impresionante porque es glamorosa, porque vienen de Europa, de Berlín, de Italia. Son Filzinger, Zenfleben, no sé qué cosa. Bien, y además de glamorosa, tiene condimentos como es la vida de ellos. Policíacos, tremendos, apasionados, románticos. Todo está, bueno, parte de la cartografía está en este libro que se llama La sombra del seminario. Y dije, voy a dejar pasar porque si yo me detengo en esto, no voy a avanzar. Entonces, volvamos a la historia. Después vamos a retomar esto. Versículos 13 y 14. Allí estuvimos algunos días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración y los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas nos escuchaba, se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira, vendía telas muy finas de color púrpura y adoraba a Dios. El Señor hizo que pusiera mucha atención a Pablo. Otra versión dice, esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá nos presenta a Lidia, una mujer que se dedicaba a la tintura de púrpuras, que les debo decir que aprendí que era un oficio muy arduo, muy duro, porque la sustancia para teñir la tela se obtiene por goteo y se necesitan miles de glándulas de moluscos para sacar 1 gramo. Entonces era una actividad muy rentable porque se vendían esas telas muy bien, pero era un trabajo sumamente arduo. Y ella trabajaba en su casa con lo que era una serie de personas que suponemos que eran los que les ayudaban, sirvientes, esclavos, incluso hijos, se supone. Alrededor de Lidia había un grupo de gente trabajando. Era, como dije, un oficio muy esforzado, pero muy rentable. Entonces Lidia era dueña de una casa. Venía de Asia, de la ciudad de Tiatira, o sea que ahí era una extranjera, en lo que hoy conocemos a Europa, ¿no? Dicen que en Tiatira había un gran gremio de tintoreros que aparentemente de ahí ella aprendió ese oficio. Era presumiblemente viuda y tenía una familia. Dice que llegaron de Filipos y que estuvieron varios días en la ciudad. La modalidad de Pablo, ya lo explicaron otros hermanos, que era llegar a la ciudad, ir a las sinagogas, para encontrarse con los judíos y ahí de empezar a dialogar y a presentar a Cristo. Era otra cultura donde llegaba Pablo en este momento.
se hablaba griego, Pablo hablaba griego, Lucas hablaba griego, todo eso tiene una significación, que la podemos estudiar también, pero no en este momento. Pablo, como dijo Marcelo, había escuchado, había tenido una visión que un hombre macedonio le pedía que urgentemente vaya a Macedonia. Y Pablo obedeció, pero en esos primeros días donde Pablo estuvo en la ciudad de Filipos, no lo encontró. No encontró a ese hombre que lo llamaba. De hecho, dice que el sábado, porque era el día de oración, fue hacia el río pensando que ahí iban a estar los judíos, porque era habitual que se reunieran alrededor del río. Pablo buscaba la sinagoga donde hubiera un culto institucionalizado, donde hubiera una reunión autorizada. Pero la ley decía que si no había 10 hombres, por lo menos judíos, no había sinagoga, no había culto, no había posibilidad de una reunión autorizada. Si no había hombre, no había culto. Como lo hemos dicho muchas veces, la mujer no tenía ningún tipo de reconocimiento, estaba invisibilizada y en un lugar opaco. Sabemos que el gringo siempre nos dice, la oración de los judíos de la primera mañana era: gracias Dios mío por no haberme hecho ni mujer, ni esclavo, ni gentil. Y ya los veo, a mi Valentina, lo veo a Ricardo, ya los veo haciendo ojitos, acá se viene la cuestión de género. No se viene la cuestión de género. Esto es darle un contexto y una clave de lectura que exige el pasaje para recordar una segunda verdad. La primera verdad, Dios nos busca. La segunda verdad viene dado por este contexto. Había un trasfondo cultural, patriarcal, innegable en estos tiempos. La segunda verdad es que cuando la cultura o la ley insiste en invisibilizarnos o en opacarnos o en oprimirnos, Dios nos ve. No hay barrera cultural que el Evangelio no haya derrumbado. Dios nos busca y Dios nos ve. El Salmo 33 que estoy estudiando ahora por otro tema, dice: el Señor, en Nueva Versión Internacional se los dejo como un tesoro, versículos 3 y 14, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Creo que es muy importante destacarlo, porque no en vano el primer registro documentado de la primera conversión en Europa es la de una mujer. Pérez Millo se detiene acá en su comentario de los Hechos y cita algo muy lindo que dice Joseph Holzner. No es cuestión de género, pero se los voy a leer. ¿Quién hubiera pensado que el Evangelio haría su entrada en Europa tan callada y ocultamente? No solamente como en el Areópago ante los filósofos, no dramáticamente como en Chipre ante el hombre de Estado, sino idílicamente, como el rocío de una fresca mañana en el Oriente. Estos suaves y vigorosos tonos de sentimiento los ha introducido una mujer en el Evangelio ya en tiempos de Jesús, y en Filipos continúan sonando. Cuando el Evangelio vino a Europa, llegó primeramente a las mujeres, porque los hombres no estaban presentes. Como también entre los samaritanos fue una mujer a la que Jesús inició en el ministerio del reino de Dios. Las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz en la sepultura, así como las primeras junto al sepulcro vacío. Pérez Millo cierra y dice: una iglesia que tiene la bendición de mujeres comprometidas, cristianas con Cristo, es una iglesia dinámica y en crecimiento. No es autobombo, no es cuestión de género, es una segunda parada de agradecimiento. Gracias, Dios mío, porque tenemos la libertad de seguir trabajando para Cristo. Gracias, Dios mío, porque en Centenario los líderes de esta iglesia lo único que hacen es impulsarnos genuinamente para poder seguir sirviendo a Cristo. No pasa en todos lados. Dios nos busca
y Dios nos ve sin sesgos. Todas las barreras y todos los prejuicios de cualquier índole son arrasados por la sangre de Jesucristo. Estoy muy segura que nosotros, como mujeres, nos parecemos bastante a esas mujeres junto al río. Por supuesto no tenemos río y ustedes saben, por cuestiones culturales, que yo prefiero el mar. Pero tenemos una mesa de la cocina, donde lunes a lunes tratamos de buscar a Cristo. Y en esa búsqueda nosotros compartimos lo cotidiano. Compartimos nuestras alegrías, festejamos cumpleaños, hacemos chistes, lloramos y esperamos también que Lucas Vallet esté de viaje. Así nos vamos a la casa de la Mary a tomar un exquisito café. Compartimos nuestras cargas, oramos juntas. Y yo anoto en mi libreta todo lo que retumba en mi oído para no olvidarme. Lo mismo hacemos en la reunión semanal. Seguramente este grupo de mujeres se acompañaba sábado a sábado. Compartían junto al río la oración, la adoración a Dios. Y también compartían todo lo que les había sucedido. Eran mujeres en una misma sintonía, solidarias entre ellas, seguramente con una comunidad de apoyo. Y siento que buscando el Evangelio en lo cotidiano, eso nos une, como comunidad, como amigas, como mujeres. El Evangelio en el contexto personal se hace real y sólido, nos afirma, nos consolida. Volviendo al relato, dice que Lidia, además de todas las características que le mencioné, era una adoradora de Dios. Esta característica de adoradora de Dios era reservada para los extranjeros que habían abrazado al judaísmo y sus leyes. Para todos aquellos que reconocían al único Dios y que respetaban las leyes de los judíos. Lidia había sido atraída a la fe y seguramente por las implicancias éticas que el judaísmo proclamaba. No crean que todos los adoradores en esta categoría eran recibidos tan plenamente por los judíos, porque obviamente había una identidad que defender. Entonces, había muchas barreras que derrumbar, no solamente las barreras políticas del Imperio Grecorromano, sino las propias barreras de los judíos y las propias barreras de los apóstoles. Eran mujeres que vivían en la periferia. Pablo se sentó y comenzó a hablar con ellas. Pablo escuchó el llamado que le hizo el hombre macedonio, que le hizo Dios. Y Lidia escuchó a Dios a través de Pablo. Tercera verdad. Dios nos ve, Dios nos busca, Dios nos habla. Qué importante es tener el oído atento. Hay una cosa que yo leí hace mucho tiempo, que lo dice John Stott en un libro que se llama El capítulo del oído atento, y dice, nosotros siempre pensamos que cuando Dios no nos contesta o cuando se interrumpe, bueno, Dios no existe, Dios está muerto. Dice, no pensamos lo mismo cuando estamos hablando con alguien y se corta la comunicación. Dice, probablemente no es que la otra persona se murió, probablemente hay un problema en la línea. Me parece muy gráfico, ¿no? Qué importante que es el oído atento. Porque no solamente atento a lo que Dios tiene para decirnos, que es lo primero, sino también atento a las necesidades del otro. Pablo habló con estas mujeres, porque las necesidades de Lidia probablemente fue esa sed intelectual, esa sed espiritual que la llevaba a ese río. Pero después vamos a ver los domingos que vienen las necesidades de la esclava, las necesidades del carcelero y todas las necesidades de todos los hombres y mujeres que se convierten. Seguramente los vacíos míos y los tuyos son distintos. A Andrea Chalva, que es una de las evangelistas que tenemos en nuestro grupo, siempre nos trae una mujer nueva. Vos te sentás y al lado una nueva, otra nueva, otra nueva. Y nosotros le preguntamos, oye, Andrea, ¿cómo haces?
Es muy sencillo, dice. Yo siempre escucho y luego hablo. Es importante el oído atento, ¿no? Es importante para poder discernir cuáles son las riquezas de Cristo que podemos presentar, ¿no? Contextualizadas. El diálogo, dice Stott, es un ejercicio de integridad. Pablo dialogó con estas mujeres. Llegamos al momento que Pablo habla, dialoga, y Dios abre el corazón de Lidia. Y acá está el núcleo de este mensaje. El Espíritu lo guió, el Espíritu trabajó en el corazón de esos misioneros para poder trascender todas las barreras culturales, enfrentarse a un idioma distinto, a una cultura diferente, enfrentarse a una mujer, y también trabajó en la vida de Lidia para abrir su corazón. Pérez Millos dice algo muy preciso. Dios intervino en el momento preciso, abriendo el corazón de Lidia, no solo para que estuviera atenta al mensaje de Pablo, sino para que se convirtiera a Cristo. El Espíritu Santo operaba en el corazón de aquella mujer, capacitándola para el ejercicio de la fe que había nacido en ella por medio de la palabra predicada. Y cuando dice abrió el corazón, dice que ese verbo significa que es una dimensión enorme, porque esa palabra es como si abriera una puerta de doble hoja. Dios abre nuestro corazón con esa dimensión para que Cristo entre. Stott dice, Dios le abrió los ojos espirituales para ver a Cristo. Y Samuel Escobar en su libro de la misión dice, la clave está en ese encuentro genuino con Jesucristo. Lidia había aprendido de Dios. Lidia lo reconocía como único Dios verdadero. Lidia oraba, Lidia adoraba a Dios, pero todavía no había encontrado a Cristo. Las primeras semanas, como les conté, no salía de esa ruta, de esa cartografía, de esa parada de agradecimiento. Entonces, la segunda semana, un miércoles, le digo a Ricardo, vamos a ir a cenar. Miércoles es raro para nosotros. Lo llevo a un restaurante, le digo, pedí lo que quieras. Vamos a tomar una copa. Toma lo que quieras, cosa que yo no acepto. Y en el momento me dice, bueno, ¿cuál es la convocatoria? Y le digo, quiero conocer la ruta del espíritu de tus antepasados. ¿Qué? Sí, quiero que me cuentes cómo llegaron tu familia a encontrarse con Jesucristo. Quiero los detalles. Pedirle eso a Ricardo es un banquete, porque él sí sabe contar historias con detalles, con pompa, ¿no? Y me empezó a contar. Y me dice, lee La sombra del seminario. Y acá cuenta en este librito la biografía de los abuelos de Dinchen, los bisabuelos de Ricardo, ¿no? Él, un sacerdote, teólogo, doctor en teología, nacido en Granada, viviendo en España durante mucho tiempo, que viene a Argentina y conoce a Josefina en el pueblo de Luque, en Córdoba. Josefina estaba haciendo todo el recorrido para ser monja. Se enamoran con historias que Camilo Gorman queda chica al lado. Se enamoran, dejan los hábitos, se casan y comienzan una vida juntos. Por supuesto, les hablo del 1900. Eso era un cataclismo político, cultural, religioso, familiar. Era una ruptura de dimensiones impensadas. Tan es así que ellos tienen que volver a España, perseguidos por el clero de Córdoba. En España atentan contra su vida, tienen que volver a Córdoba y sufren todo tipo de persecuciones atentando contra su vida, ¿no? Y la de su familia. Él en un momento se cansa y dice, yo voy a hacer público, como son los Filzingers, voy a hablar, voy a hacer público esto. Y escribe
en un periódico de la época que él ya no podía convivir con esta institución porque no encontraba nada de verdad en eso. Teólogo formado en Europa. Escriben los periódicos, vuelven las persecuciones y empieza a recibir un montón de cartas. Entre ellas, las cartas de un grupo evangélico de Córdoba que le dice: nosotros estamos orando para que usted pueda encontrar el verdadero camino que es Cristo. Recibe muchísimas cartas, pasan muchos meses, él tiene otra serie de conflictos y decide venir a Córdoba a encontrarse con la dirección postal, con la persona que le había hecho esa invitación. Se encuentra con un pastor en Córdoba y un grupo de pastores. Y después de 8 meses de congregarse, doctor en teología, con una vastísima formación religiosa, con hijos, casado, dice que le empezó a retumbar en el oído, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que cuando le empezó a retumbar eso en su oído, dijo, un doctor en teología, dijo, pero claro, ni Juan pudo expresar la dimensión del amor de Dios. Por eso dice, porque de tal manera, ni Juan pudo expresar lo que eso significaba y comprendió que tantos años de dogma le habían impedido encontrar a Jesucristo. Sintió en ese momento que pasó del convencimiento religioso a un nuevo nacimiento, a la conversión. Y dice, ¿había abandonado la religión?, se pregunta él. Y miren lo que dice. ¿Había abandonado yo una religión? ¿La había cambiado por otro? De ninguna manera. Yo había abandonado una institución religiosa poderosa y asfixiante que me ofrecía la salvación por mis propias obras, las muchas que fueran. Jamás alcanzaría el nivel para llamarme justo. Había abandonado esa institución para abrazar el Evangelio de Jesucristo, que ofrece una salvación gratuita, creyendo y aceptando la gran obra que Él realizó en la cruz, alcanzando a todo el género humano. Había comenzado una nueva vida y Él lo relata de una manera tan clara. Dice, a mí me fue tan difícil porque mi mente estaba tan dogmatizada, pero Josefina, mi mujer, la bisabuela de Ricardo, tenía un corazón sencillo e inmediatamente comprendió la verdad eterna. Se bautizaron y yo empecé a pensar, hay muchas personas que reconocen al Dios verdadero, que viven en una iglesia, que frecuentan. Hay muchos Cornelios que hacen buenas obras, que viven haciendo caridad, que comparten una ética importante, una ética cercana a los valores cristianos, pero que todavía no conocen el mensaje de salvación. Hay muchas personas que se sienten atraídas, pero todavía no se han comprometido con Cristo. ¿Qué le dijo Pablo a Lidia? No lo dice la palabra, pero nosotros sabemos lo que le dijo Pablo a Lidia. Yo quiero que lo escuchemos. Su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo
soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Lidia, ese Dios que vos estás adorando, ese Dios de Israel, es el que descendió de los cielos. Es el que vino a la tierra para morir por vos, Lidia. Él es el que murió en la cruz y al tercer día fue resucitado. Eso fue lo que le dijo Pablo. No importa cómo lo digamos. Lo podemos decir cantando, lo podemos decir en tono rockero, lo podemos decir hablando, lo podemos decir por carta, como le dijeron los pastores al bisabuelo Murillo, lo podemos decir bailando, lo podemos decir formal, encorsetadamente, como soy yo, pero no dejemos de decirlo. El Dios todopoderoso, digno de adoración, descendió, humillándose todo lo que le pertenecía para nuestra salvación. Lidia escuchó y sus ojos espirituales fueron abiertos para salvación. Inmediatamente se bautizó ella y su familia. Dice Stott que cuando ella abrió su corazón, también abrió su casa, que es la última parte de la historia, ¿no? Esa casa de Lidia se convirtió en refugio de los apóstoles y probablemente fue una célula fundacional de la iglesia de Filipos. ¿Se acuerdan en el campamento cuando Sandra, la secretaria de Miriam, dijo que ella, hablando de las barreras, que su familia, la familia Suárez Martí, le había presentado a Cristo y le había abierto su casa? Es esta situación. Cuando conocemos a Cristo, toda nuestra vida, todos nuestros bienes, todas nuestras posesiones, todo lo que somos, se abre al servicio de Cristo. Ella estaba dando evidencia que su vida y que sus bienes estaban a disposición de Dios. Lidia había abrazado a Cristo. Cuando Jesús entra por esa puerta de doble hoja que Dios abre en nuestro corazón, toda nuestra vida se transforma. El bisabuelo Murillo dice: habíamos comenzado una nueva vida en la que la felicidad y la dicha eran tan perfectas que ahogaban por completo las necesidades materiales de una eterna pobreza. Eso pasa cuando Cristo llega. Si lo dejamos, Él va llenando todos los aspectos de nuestra vida y la plenitud de su presencia transformadora en nuestro corazón ahoga lo tangible.
Siguen estando las necesidades, los problemas de salud, la injusticia, la enfermedad, pero Cristo está a nuestro lado. Estemos atentos cuando se acerque alguna Lidia que tenga un vacío espiritual para decirle: Dios te ve, Dios te está buscando, y para presentar, para abrir nuestras casas. También oremos por las Lidias cercanas, por las Lidias de nuestra familia, por todas las Lidias, por supuesto, metafóricamente hablando, incluyendo a toda la humanidad, que están esperando este encuentro. Este pasaje nos revela en 5 versículos un plan perfecto, una búsqueda eterna, un Dios que nos ve y un Dios que nos busca, una guía precisa, un Espíritu Santo que nos guía por el camino que tenemos que recorrer, un oído atento, un mensaje sencillo, un encuentro genuino por fe y una vida transformada. El Salmo 33, se los vuelvo a recomendar, versículos 11 a 16, dice: por la palabra del Señor fueron, nueva versión internacional, fueron creados los cielos. Por el soplo de su boca las estrellas. Escuchen esto. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasija los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor, sigue diciendo, frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, y sus designios, los designios de su mente, son eternos. Avanza el Salmo y dice: el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. El Salmo de mi bautismo. Él llevará a feliz término la obra que ha comenzado en nosotros. Los ojos espirituales se abren para salvación, pero también nuestros ojos espirituales se abren para crecimiento. Para Lidia y muchos otros de los que estamos aquí, gloria a Dios por eso, se abrieron en un momento para salvación. Pero cuando los abrimos, cuando Dios los abre para que crezcamos, es para que nos sigamos pareciendo a Cristo, para que nos llenemos de Cristo, para acercarnos a su presencia, para ser más como Él. Muchas cosas estamos aprendiendo en el libro de los Hechos. En las células siempre compartimos muchas cosas que nos van impactando, esas cosas que van retumbando en nuestro corazón, que son cosas que hemos leído tantas veces, ¿no? Pero que en algún momento Dios abre nuestros ojos espirituales y parece que cobran una nueva dimensión. Para el bisabuelo Murillo fue esa frase, ¿no? De tal manera abrió Dios al mundo, y no pudo describir él la dimensión de lo que significaba el amor de Dios entregando a su Hijo. Yo me acuerdo que la Ceci Re, qué lástima que no está acá, pero ella siempre le impactó mucho, le tocó la conversión de Pablo, le impactó mucho como Ananías, inmediatamente, Pablo convertido, todavía con la amenaza del Pablo perseguidor, le dice hermano, inmediatamente, y dice que le impactó mucho. Esa palabra retumbó en su mente y cobró una nueva dimensión. Porque la dimensión que tiene es que nosotros somos familia, familia en Cristo. Nos decimos como alguien dijo hoy, no me acuerdo quién, hermano, hermano. La dimensión verdadera es que tenemos un Padre que nos une y que somos familia. Y así hay palabras, hay historias, hay relatos que van retumbando en nuestro corazón porque Dios nos habla. Yo les digo que todavía retumba en mi corazón lo que me detuvo en las primeras 2 semanas, saliendo en barco
de Troas, llegaron a Samotracia, y de ahí llegaron a Neópolis, y de ahí siguieron a Filipos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué retumba eso en mi corazón? Porque lo que encierra ese mapa nos enseña de una manera clara que cuando los planes de los hombres son desbaratados, sus designios permanecen firmes. Yo sabía que el estudio de Lidia me iba a dar 3 semanas de gozo. Yo sabía que iba a ser así. Yo sabía que iba a descubrir y resignificar que Dios nos ve, que Dios nos busca, que Dios nos habla, que Dios quiere tener un encuentro genuino con nosotros. Pero ¿saben lo que no sabía? Yo no sabía que la bendición de Dios iba a llegar cuando Él todos los días me susurraba al oído: no tengas miedo, Analia, no tengas miedo, porque cuando yo cierre las puertas de una ciudad, cuando yo cierre por medio de mi espíritu las puertas de la ciudad, cuando el desconcierto te invada, cuando tenemos un plan y Dios lo cambia, no tengamos miedo. ¿Saben qué me susurró Dios al oído? ¿Quieren saberlo? No tengas miedo, porque cuando yo cierre las puertas de la ciudad, voy a abrir los mares para encontrarte. Que Dios nos bendiga y que eso sea nuestra realidad todos los días de nuestra vida.